Gracias a Dios, mis hermanos, por la invitación, primeramente, sí, ahí con la hermana, con el hermano Mario que me estuvo llamando, que me estuvo comunicando. Gracias a Dios, con la hermana Aurora Gómez, que también me estuvo hablando hasta esta mañana. La hermana Rocío, a todos los que están conectados en esta mañana. Por ahí no veo a la hermana Liliana Herrera, pero también un saludo muy especial para la hermana Liliana. Hace muchos años también la distingo y bueno, gracias a Dios por este momento. Bueno, vamos a escuchar entonces la palabra de Dios. Les cuento que anoche estudiaba lo que quería o tenía en mi corazón, pero el Señor a último momento me, me volteó el mensaje. Yo le decía, Señor, pero yo quiero hablar de esto, ¿sí? Y el Señor pues puso en mi corazón hablar otro tema, así que vamos a leer en el libro de Jeremías, capítulo 38. Libro de Jeremías, capítulo 38, versículo 6. Jeremías 38, 6 dice, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo del rey, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Gloria al nombre del Señor. Como decía ahorita, me salgo un poquito del tema general, pero pues anoche que le oraba al Señor le decía, pues ellos tienen un lema y el Señor pues me decía que habían unos corazones que tenían que ser sanados, que habían que ser restaurados. Y esta noche, esta mañana, pues quiero hacer la voluntad de Dios. Elías, un hombre que todos conocemos, Elías, un hombre que profeta del Señor, servía al Señor, pero Jeremías aconteció algo en la vida de él y es de que cuando sirvió al Señor y se enfrentó a los profetas de Baal, venció, se dio cuenta que a él lo querían matar. Dice la Biblia que Elías huyó a un monte, ¿sí? Y pasa algo en este monte. Y la Biblia nos dice que cuando Elías estaba en el monte, que huye a ese lugar, acontecen tres cosas, ¿sí? Y antes de que esto acontezca, el Señor le habla a Jeremías, vea, perdona, Elías, Elías, ¿qué estás haciendo en este sitio? Y Elías, pues un poco preocupado, como triste, dice, no, Señor, lo que pasa es que he tenido un vivo celo porque, hombre, quieren matar a tu profeta. Y el hombre creía pues de que él era el único profeta que había en ese lugar. Y el Señor le dice, hombre, Elías, salga de este lugar. Aquí no debes de estar. Y Elías pues simplemente como que duda, ¿sí?, de lo que Dios le está diciendo y Elías se queda en ese lugar. Y acontecen tres cosas. Primero, llega una fuerte ola de fuego que quema toda la montaña. Pero Elías se da cuenta de que Dios no está en ese momento. Luego ocurre un fuerte viento que rompía las rocas, pero Elías se dio cuenta que Dios no estaba en ese lugar. Pero luego sucede de que hay un fuerte terremoto y Elías se da cuenta de que Dios no está en ese lugar. Sí. Hablo de esto a manera de introducción, mis hermanos, porque me quiero enfocar quizás en los momentos como que no nos hallamos, donde pensamos de que es momento de que todo esté bien y las cosas no se nos dan. Quizás Elías pensaba que para hacer un gran milagro, una gran obra del Señor, todo tenía que estar arriba, bien, excelente. Pero se da cuenta de todo lo contrario, es que se da cuenta de que lo quieren matar. Es decir, todo lo que él quería, todo lo que él tenía, todo lo que él anhelaba, lo estaba viendo mal.
Me imagino que Elías se preguntaba, bueno, y si me van a matar, entonces, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Cómo así, Señor? Yo me lo imagino ahí como indagando, preguntando, pero ¿por qué razón me está sucediendo esto a mí? ¿Y por qué les digo esto, mis hermanos? Porque hay momentos en nuestra vida donde pensamos de que todo va a estar bien, ¿cierto? Donde todo va a salir en perfectas condiciones. Pero hay momentos donde las cosas no son así. Y quiero tocar tres puntos en este momento, ¿sí? Y uno de ellos es saber y entender de que Dios sí nos escucha, ¿sí? Ana, una mujer que oraba a Dios. Ana anhelaba tener un hijo, pero Ana no podía tener un hijo. La Biblia dice en 1 Samuel 1:27 que Ana oraba por un hijo, ¿sí? Ana clamaba por este hijo, pero Ana no encontraba quizás una respuesta. Muchos años ella subiendo al templo cada año pidiendo una respuesta del Señor, pero Ana no la encontraba. Y les digo esto por qué razón. Les voy a contar un testimonio para la gloria del Señor. Tenía 15 años, 14 años de edad, 13 años, empezó todo. Mis padres se separaron a raíz de unos inconvenientes, unos problemas que tuvieron. Deciden separarse, yo me quedo con mi madre, eh, 13 años de edad aproximadamente cuando todo sucedió. Mis hermanos, les cuento que mal, mi papá de tener un buen trabajo, de estar viviendo bien económicamente, de tenerlo todo, ¿sí? Pasamos a vivir a 2 habitaciones con mi mamá, económicamente mal, no se nos daba nada, todo se fue al piso prácticamente. Y mis hermanos, a raíz de todo eso, 15 años aproximadamente tenía yo cuando me enfermé una vez, todo se me fue al piso, me dio una enfermedad que se llama brucelosis, es una enfermedad que específicamente le da al ganado, a las vacas, a las ovejas, y quizás al que de pronto trabaja con ellas, pero yo no tenía nada que ver con el campo, y terminé con esa enfermedad que poco a poco me estaba matando. Una enfermedad en la cual los médicos me dijeron, ya no hay opciones, ya no hay otra alternativa. Lo único es que disfrute lo que le queda a usted de su vida. Eran las palabras de los médicos. Pero ¿sabe algo? Acordándome siempre de Ana, una mujer que oraba. Mi madre, recuerdo que todos los días se levantaba a 5 de la mañana. Ella a esta hora ya estaba despierta también orando. Y yo lo único que recuerdo era que a esa hora, sobre mi cabeza, sobre mi rostro, caían lágrimas de mi madre. Yo solamente abría el ojo así como haciéndome entre el dormido y solamente veía a mi mamá clamando al Señor por un milagro, para que el Señor me sanara. Y fueron 4 o 5 meses aproximadamente, donde mi madre todos los días oraba al Señor por una respuesta. Y una vez acudimos al médico, mis hermanos, y el médico me dijo, la doctora me dijo, Michael, para informarle que ya esto no le queda nada más de vida. Disfruten, ya son muy pocos los días que le quedan. Yo ya estaba flaco, ya no tenía carne, ya era mero hueso. Ole, yo les digo que cuando salgo de esa habitación con mi madre, yo le digo, madre, yo a este lugar no pienso volver, porque este es un lugar de muertos, ¿sí? Y ya a mí el Señor me sanó, ya el Señor en mí hizo la obra, y mi madre me ayudó a creer. Por eso les digo, Ana oraba al Señor, y cuando ella está diciendo que oraba al Señor, en 1 Samuel 1:27, la Biblia me dice que el Señor le dio lo que pedía. Y sabe, ya han pasado 18 años desde ese momento. Y yo les puedo decir de que la respuesta de Dios, de que Él escucha, es cierta. Porque quizás los médicos decían, ya no hay oportunidad en Él, ya no hay. Oiga, tengo 33 años hoy y le puedo decir que hasta ahora el Señor ha sido fiel.
Y es cuando digo que clama Jehová y el Señor nos oye y nos libra de todas nuestras angustias, porque nosotros clamamos a Él y Él nos va a responder y sobre todas estas cosas nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Por eso, al que hermano, que usted piensa que quizás Dios no nos está oyendo, déjame decirte que Él sí nos escucha, de que Él sí nos oye, porque Él presta su oído a nuestro favor. Punto número 2. Dios nos libra de todo. Cuando mis padres se separan, mis hermanos, pasaron aproximadamente 7 años y medio de este momento. Y recuerdo mis hermanos que los hermanos y personas en la calle siempre me hablaban, ¿sí? Y me llamaban para hablar mal de mi papá. Vimos a su papá hizo esto, su papá hizo lo otro, qué pecado de su mamá, mire lo que está pasando. Y sabe, una vez, acordándome de lo que Dios hizo en mi vida cuando salí ese día del hospital, yo empecé a decirle a los hermanos, hermanos, tan raro, pero ¿cómo así que mi papá está mal? Si mi papá está sirviendo en la sede, en una sede de la iglesia, y mi papá ya es diácono. Y la verdad es que mi papá había decidido no volver a la iglesia por un tiempo. Pero yo decía, oiga, mi papá es diácono, mi papá está sirviendo allá en la iglesia, mi papá está liderando en la iglesia. Y los hermanos me decían, no, 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 su papá está mal. Y yo, no, mi papá no está mal, mi papá está bien. Porque en Santiago la Biblia nos dice que como un instrumento tan pequeño como la lengua, como el timón en un barco, puede, hombre, girar y navegar y tener el control. Hombre, ¿cómo nuestra lengua, un instrumento tan pequeño, puede tener el control de todo? O nuestra boca habla bendición o habla maldición. Y nosotros hemos decidido por hablar bendición. Y cuando nosotros empezamos a proclamar la victoria, hombre, nos llega. Y entonces mi padre no estaba en la iglesia y yo empiezo a decir, tan raro, pero mis papás están muy enamorados, mis papás se quieren, ¿cómo así que ellos no? Si mis papás están bien. Y los hermanos me decían, no señor, nosotros vimos eso está mal, eso está destruido, me decían. Y les cuento que una vez al mediodía voy llegando a mi casa y tenía yo las llaves, entro y cuando abro la puerta de mi casa veo a mi madre y a mi padre sentados en el mueble. Y yo entro y los miro y les digo, ¿y a ti qué pasó? Y yo haciéndome el serio, les digo, ¿a ti qué pasó? Y me dice, mamá, mijo, lo que pasa es que he decidido volver con su papá. Sí, estos últimos días me dice, lo estaba extrañando, y mi papá llorando me decía, la extraño, me hace mucha falta. Entonces yo me quedé callado. Y yo, bueno, papá, mamá, me parece bien, está bien. Y volteé en silencio, no les dije nada más y me fui para mi cuarto a llorar. Y sabe que le dije, Señor, gracias. Gracias porque tú me respondiste. Gracias porque tú has liberado a mis padres de una cadena de odio que tenían. Hombre, ¿quién iba a pensar que después de 7 años y medio iba a haber una respuesta? Segunda de Timoteo 4:18 nos dice, y el Señor me librará de toda obra mala. Él nos va a librar siempre, en todo momento, porque Él acampa alrededor de los que le tenemos y Él mismo nos defiende. Amén. Y punto número 3, ¿sabe? El Señor conoce todas las cosas. Él nos conoce a nosotros. Él sabe por lo que nosotros sentimos. Él sabe lo que nosotros anhelamos. Él conoce nuestro pensamiento. Y les cuento algo. Por la gracia de Dios tengo 2 niñas. Elifelet la mayor y Abigail la menor. Y el Señor a nosotros nos bendijo con estas 2 niñas. Pero no fue fácil el proceso cuando nacieron. La niña mayor casi se nos muere, porque el momento que nació se demoró en nacer, en salir del vientre, consumió popó de ella misma, se nos enfermó, fue un proceso con ella.
y sufrimos un poco. Dios nos dio la victoria en ella. Cuando nació Abigail, nació con un problema, no se desarrolló bien, eh, no recuerdo bien, un ligamento, una telita pues, que separa los intestinos del ovario, y por un huequito se estaba metiendo el ovario de la niña, y la niña solamente se quejaba, ella lloraba del dolor porque estaba inflamada. Y les cuento a mis hermanos que cuando mi esposa está con ella en el hospital y yo me voy para el hospital, yo llego buscando, yo no conocía el hospital, yo solamente quería llegar hasta donde estaban ellas. Les cuento que mi esposa me dijo, llegue y cruce a mano derecha, que por ahí estamos. Cuando yo llego al hospital, yo voy a bajar las gradas y yo decía, pero ¿dónde es? Y les cuento que a lo lejos, escucho yo un lloradito. Escucho yo como una bebé lloraba. Y yo dije, esa bebé es mi hija. Y salgo corriendo yo con esa angustia, salgo yo corriendo con ese desespero y me voy caminando y me voy caminando y me voy caminando. Y solamente me dejo guiar por ese llanto. Mano, les cuento que cuando entro yo, había un poco de bebés llorando, pero mi oído solamente buscaba ese llanto especial. Cuando yo llego, obviamente está mi esposa con la niña acostada en una camilla. Y yo pues estaba llorando, sí, porque me dolía ver a la niña en esa situación. Pero les cuento a mis hermanos que de un momento a otro, cuando ella está llorando, yo siento la presencia de Dios. Yo siento que Dios estaba en ese lugar. Porque cuando ya mi esposa sale con la bebé y estamos allá afuera como esperando que la llamen nuevamente, ella no dejaba de llorar cada vez que le dolía, y yo simplemente me le acerco a mi esposa en ese momento y le digo, amor, cierto que así debe ser Dios con nosotros. Y ella entre lágrimas como que me dice sí. Y digo, mire que la niña llora y a nosotros nos duele, porque nosotros sabemos que le está doliendo algo, no sabemos su intensidad, pero aún así nos duele. Por eso Jeremías dice, clama a mí, que yo le responderé. Cuando nosotros hablamos a Dios y lloramos con ese dolor y sabemos que lo que está en nosotros nos duele, mis hermanos, Dios como que dice, está llorando mi hija, está llorando mi hijo, conoce nuestro dolor, Él sí conoce y sabe qué es lo que nos duele, sabe a dónde nos duele, sabe qué es lo que nos está lastimando. Y cuando yo abrazo a mi esposa llorando, yo le digo, así debe ser Dios con nosotros. Cuando nosotros lloramos, Él viene a nosotros y nos abraza y nos acobija, ¿cierto? Cuando Jeremías lo cogen preso y lo meten a la cisterna, la Biblia dice que esa cisterna estaba llena de cieno, es decir, un lodo muy blandito. Y cuando tiran a Jeremías a ese cieno, la Biblia dice que Jeremías se hundió. ¿Cuánto? No sé, pero se hunde. Yo imagino a Jeremías en esa cisterna metido, llorando, desesperado, diciendo todos los días, Jesús, Señor, 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 hey, Señor, ayúdame, socórreme, estoy aquí encerrado. Yo imagino a Jeremías hundiéndose de a poquito en esa cisterna, y quizás lo único que le quedaba ya era el torso y las manos arriba, y quizás queriéndose prender de esa cisterna, de ese lodo, todo mojado, todo húmedo, y él desesperado diciendo, hasta aquí llegó todo de mí. Hasta aquí ya Jeremías me lo imagino yo ya, Señor, bueno, hasta aquí te serví, fui tu profeta, fui tu servidor, hasta aquí muchas gracias por todo. Pero en ese clamor que tenía Jeremías diciendo, Señor, Señor, ayúdame, por allá se escucha una voz de Ebed-Melech que está, Jeremías, Jeremías. Yo imagino a Jeremías diciendo, aquí estoy, aquí estoy.
La Biblia me dice que Abimelech cogió trapos viejos y hizo un nudo, hizo una cadena de camisetas, quizás, no sé, de blusas, de pantalones, lo que existiera en esa época. Y se lo lanza a Jeremías y le dice a Jeremías, hey, eso que te tiré, envuélvetelo rápidamente debajo de tus axilas y cójase duro porque te vamos a sacar. Cuando nosotros pensamos, mis hermanos, que las cosas ya no hay solución, que las cosas ya no tienen respuesta, que no sé para dónde vamos, ahí llega esas cuerdas de amor y nos las tira el Señor y le dice, hey, ¿piensas que estaba solo? No, Señor. Aquí están mis cuerdas, ese es mi lazo de amor, ese es mi lazo que te va a restaurar. Cógelo, abrázalo, envuélvetelo, porque es que aquí estoy para sacarte, porque yo te oí cuando clamabas, porque yo te liberé cuando clamabas, porque yo conozco tu dolor, conozco lo que estás pasando, conozco lo que estás viviendo, y aquí estoy para sacarte y para librarte, mis hermanos. Así que no temas. Si piensas que estás en angustia, que estás preocupado, que no sabes a dónde ir, hermano, no temas. Dios está para restaurarte. Dios está para ayudarte. Dios está aquí en este momento para hacerte libre de todo. Así que mis hermanos que me escuchan en este grupo por las redes sociales, no teman. ¿Sabe? Dios está para ayudarnos. Él está para librarnos. Por eso les repito, clamemos al Señor, que Él nos responderá. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios me ayudará al clarear la mañana, al salir el sol que se asoma en mi ventana. Puedo oír su voz que me dice no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Vuelve a repetir esas mismas palabras y mi corazón va sintiendo la calma al oír su voz que me dice no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Yo sí tengo un amigo ideal que me ama y me sabe cuidar, y su nombre no lo puedo olvidar. Es Jesucristo, es Jesucristo. Yo sí tengo un amigo ideal que me ama y me sabe cuidar, y su nombre no lo puedo olvidar. Es Jesucristo, es Jesucristo. Dios me ayudará al correr de los tiempos, en la soledad, en el frío y el silencio. Puedo oír su voz que me dice no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Vuelve a